¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a, yo no diría una presentación porque es un libro que ya hemos publicado, pero sí podemos decir que es la presentación de la primera reimpresión de las bases de Juan Bautista Alberdi, un libro que tenemos en el catálogo de la colección Coligüe Clásica, y casi diría que es pionero porque es uno de los primeros textos dentro de la colección clásica dedicados a un autor argentino. Por suerte ya está mejor acompañado. El año pasado sacamos El Matadero y la Cautiva de Echeverría, y este año, es más, la semana que viene, vamos a estar presentando una excursión a los indios ranqueles, así vamos completando el panorama muy de a poco. La cuestión es que, por motivos que me parece que resultan evidentes, decidimos organizar esta mesa de discusión, sobre todo en torno a la figura de Alberdi, su obra, y en algún punto el lugar de la construcción de la Argentina liberal del siglo XIX y sus interpretaciones. Dicho todo esto, nos acompaña el doctor Mariano Smarlov, director de la colección de Coligüe Clásica. También está el historiador Fabio Wasserman, quien gentilmente ha correspondido a nuestro llamado para sumarse a la mesa. Estamos esperando a Doro Josami, que va a llegar en 5 minutos, así que no se asusten si lo ven a él pasar hacia el estrado. Y por supuesto la responsable de la edición, Lucila Palviay, quien no solo revisó en su momento la salida del libro en su primera edición, sino que también se encargó de revisar esta impresión para corregir algunas cosas y encima aportarle más material al texto. Así que les agradezco en principio la participación de esta mesa. Los dejo con el doctor Mariano Smarlov, que hará las veces de moderador entre las personas ilustres que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por venir. No quiero robarles demasiado tiempo. Acá tenemos expositores muy ilustres y realmente que van a decir cosas muy ricas sobre el libro. Simplemente decirles que este libro forma parte de la colección Coligüe Clásica. La colección Coligüe Clásica es una colección que tendrá ya 22 años, como pasa el tiempo, aproximadamente 100 volúmenes. Digo aproximadamente porque a veces es difícil contabilizar eso, y un poco el objetivo de la colección es poner a disposición de un público universitario, pero también general, toda una serie de textos clásicos traducidos desde la Universidad Argentina. Y desde la Universidad Argentina, y cuando decimos universidad, decimos universidad, sistema científico, y bueno, y toda una serie de otros agentes que participan de eso que podríamos llamar la Universidad Argentina. En ese sentido, bueno, uno de los objetivos de esta colección es presentar textos de la literatura llamada universal, toda una discusión que es universal, pero que no lo es, etc., pero no vamos a entrar en esa discusión, y textos de la literatura argentina reinterpretados. En este sentido, los textos, las ediciones de la colección, lo que suelen hacer, lo que no suelen, lo hacen siempre en realidad, es explicitar cuáles son los criterios de lectura del texto clásico, ¿no? Vieron que muchas veces en relación al texto clásico se dan por supuestas muchas cuestiones que es necesario, sin embargo, explicitar, porque si no, no se entiende exactamente a partir de dónde se está construyendo esa lectura, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, no es este el caso, pero los textos que están traducidos en general tienen una larga nota del traductor explicando cuáles fueron las decisiones, ¿no? En ese sentido, un poco la propuesta, y como para explicar qué es la edición de los clásicos, un poco la propuesta es restituir los clásicos a la historia, ¿no? Muchas veces, porque esto pasa con la imagen de los textos clásicos, que se supone que son como esencias intocables que están circulando ahí en el topos uranos, más allá de los conflictos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los clásicos, tanto en el momento de su escritura como en el momento de su interpretación, forman parte de toda una serie de combates que en este momento son absolutamente contemporáneos y medulares incluso para la propia definición de nación. Digo, este es el caso de Alberdi, pero también con Aristóteles sucede lo mismo. Es decir, en realidad nosotros lo que nos preocupamos en estas ediciones es de justamente restituir
los clásicos a nuestro presente a partir de una mirada filológicamente informada, e insisto con esto, desde la universidad y el sistema científico argentino. Muchas gracias. Bien. Que van a entrar por buscar para que los bien, perfecto. Bueno, disfruten. ¿Empiezo yo? Y sí, yo diría. Bueno, esperamos al lugar. No, empezamos. Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Más cerca del micrófono. Acá tengo a la experta. La suegra más mala del mundo. Gracias. Bueno, lo que les voy a comentar es que yo, que tengo una formación y una tara, en tal caso académica, leo todo, o sea que les voy a leer. Entre otras cosas porque además me voy por las ramas, entonces prefiero que sea a lo mejor un poco menos ameno, pero que por lo menos diga lo que quiero decir y que se entienda. Bueno, entonces, primero voy a empezar a hablar de lo obvio, creo que a todos también nos convoca con las bases de Alberdi, que es el inesperado reverdecer actual de las bases de Alberdi, insólitamente traída al imaginario social con un nombre y una caja, con una propuesta legislativa de 600 artículos y 300 anexos, y eso me hizo pensar enseguida que Alberdi, como todo formador de discursividad social, parafraseando a Borges, otro formador de discursividad social, podía ser todo para todos como el apóstol. Esto Borges lo dice en un ensayo que no se refiere a Alberdi, sino a Wells, el autor de La Guerra de los Dos Mundos, pero me parece que viene realmente, se adapta también a esta circunstancia, ¿no? Bueno. Y lo primero que llama la atención en la ley bases y puntos de partida, es ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, es la decisión política de reformular y actualizar un título doctrinario clásico con amplias, aunque muy difusas, resonancias en el imaginario colectivo escolarizado de una parte significativa de la sociedad. Una acción comunicativa destinada a crear un acontecimiento. Ay, gracias. Entonces, una acción comunicativa destinada a crear... Ahí. A ver ahí. Una acción comunicativa destinada a crear un acontecimiento amplificado en la opinión pública por un título rimbombante que remite a una obra y un autor al que se asocia nada menos que con la Constitución fundadora de la nacionalidad, aunque no sea él el que haya escrito la Constitución, pero obviamente bueno, estamos en una situación inesperada. Así es. Lo queremos igual. Bueno, ya está. Muy bien. Bueno, entonces retomo el hilo. Bueno, entonces, insisto, lo primero que llama la atención es eso, es decir, por qué se pone de nuevo en circulación un título, porque insisto, es el título, no es que se pone en circulación las bases, pero el título obviamente remite a esto que acabo de decir, ¿no? A un título rimbombante que remite a una obra y un autor al que se asocia nada menos que con la Constitución fundadora de la nacionalidad. La imagen de la entrega de la ley en el Congreso, sumada al nombre que marca un linaje liberal, pone en escena una operación política montada sobre un contenido instruccional, que son los artículos de la ley, deliberadamente inabarcable y farragoso, tanto para el lego como para el legislador, que generó un ruido sostenido en la comunicación social. En síntesis, se hacen cosas con las palabras. Pocas veces se ve en acto la fuerza pragmática del discurso con esta claridad.
En la segunda edición de las bases, al introducir su proyecto de constitución, Alberdi hace a los futuros constituyentes esta advertencia estratégica. Cito: la población y 4 o 6 puntos relacionados con ella es el grande objeto de la Constitución. Tomad los 100 artículos, término medio de toda Constitución, acá son 600 lo que se plantea, separad 10, dadme el poder de organizarlo según mi sistema, y poco importa que en el resto votéis blanco o negro. Fin de cita. Mirando la marea de confusiones y dilaciones que generó la redacción del texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida, ómnibus, como sabemos, y su abrupto destino final al no conseguir la aprobación de esos únicos 10, de los cuales habla Alberdi, que son los que importaban, me sigo preguntando y conjeturando si su redactor estrella, que seguramente conoce bien a Alberdi, habrá tomado esta advertencia de Alberdi para amplificarla en una táctica de espejo deliberadamente deformado, mientras el proyecto estratégico está a resguardo. Las 10 cosas que importan siguen en el DNU vigente. Bueno, luego de este pequeño introito que me pareció insoslayable, vamos a hablar de las bases y puntos de partida de la organización política de la República Argentina, es decir, las bases auténticas, ¿no? Bueno, entonces, no bien producido el acontecimiento Caseros, Alberdi inicia la escritura de las bases en el exilio chileno. Allí están también Juan María Gutiérrez, Mitre, Sarmiento, Félix Frías y Vicente Fidel López, entre otros exiliados de fuste que comparten la urgencia de encarar una nueva lectura patria. Se trata ahora de construir una nación. En ese horizonte de expectativas compartidas, inscritas en la episteme de la época, es que Alberdi interviene con su escritura, como poco antes lo habían hecho Sarmiento con Argirópolis y Mariano Fragueiro con Organización del Crédito. Pero ¿de qué habla en las bases Alberdi? ¿Desde dónde? ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son las ideas fuerza de su proyecto de nación? ¿A qué estrategias de argumentación retórica apela en función de su política del auditorio? Sin entrar en el debate historiográfico, ni en temáticas afinadas vinculadas al derecho, la edición crítica de Bases y Puntos de Partida que publicó Coligüe, cuya segunda edición acaba de salir y nos reúne aquí, intenta responder estas cuestiones, moviéndose prioritariamente en el campo del análisis del discurso y las teorías de la enunciación y la argumentación, buscando dejar hablar al texto para mostrar con todas sus riquezas y contradicciones las irradiaciones del pensamiento de Alberdi haciéndose y su vitalidad en el horizonte argentino y latinoamericano. El lugar de la enunciación de Alberdi es de autoridad, una autoridad simbólica que le da su pertenencia a la nueva generación de Mayo, esos jóvenes intelectuales a los que se los reconoce como productores de escritura de ideas disruptivas, que se asumen como formadores de política en el marco del romanticismo combativo. Desde ese lugar, Alberdi escribe Las Bases, un ensayo magnífico, un ensayo político magnífico, destinado a explicar, argumentar, persuadir y convencer sobre un modelo de país a interlocutores definidos y acotados, sus pares en la política y la dirigencia letrada de donde saldrán los futuros constituyentes. Aunque con registros discursivos y políticas del auditorio diferentes, también participan de esa suerte de oratoria de la persuasión que construye Alberdi sus otros 2 escritos con vocación doctrinaria que enmarcan a las bases. Fragmento preliminar al estudio del derecho, que publica en 1837, y Sistema económico y rentístico según su constitución de 1853, que publica también en Valparaíso en 1854. Como es sabido,
la idea fuerza que guía la escritura de las bases es la república posible antes que la república verdadera. Son palabras de Alberdi, ¿no? Alberdi cree que la necesidad de la hora es construir un andamiaje organizador de la vida nacional que habilite y favorezca el progreso material de la nación, emblema del liberalismo de la época ligado al libre comercio y al maquinismo, que campea sobre todo en el mundo anglosajón. Para ello, argumenta Alberdi, habrá que refundar la sociedad patria, acabando con las rémoras coloniales arraigadas en la cultura, la educación, las leyes y en las prácticas monopólicas perniciosas que impiden o retrasan la concreción de ese gran protocolo transformador. Un protocolo que, motorizado por la buena inmigración europea, ocupará y fecundará el vacío americano, un territorio inmenso, poblado por indios al que ellos llamaban desierto. Los medios prácticos que apuntalarán el ideologema imperativo gobernar es poblar, que Alberdi instituye en el capítulo 31 de las bases, serán los tratados extranjeros, la tolerancia religiosa, un plan de inmigración canalizado hacia el país interior, ferrocarriles, nuevos puertos, ríos navegables sin aduanas interiores, libertad de comercio que atraerá las inversiones extranjeras, franquicias y privilegios para los grandes contratistas del Estado que vendrán a financiar y a construir la obra pública. En este opus fundacional, que es en definitiva las bases, Alberdi se propone no dejar nada librado al azar. Analiza críticamente las constituciones en diversos países de América, postula y fundamenta el sistema mixto de organización nacional, pormenoriza sobre las cuestiones económicas estratégicas, define y aboga por los tres poderes del Estado estrictamente independientes y defiende las ventajas del ius sanguinis sobre el ius solis. Pero no solo eso, sino que también se ocupa largamente de las características que deberán tener los ferrocarriles y los nuevos puertos, de desactivar los temores de la población nativa frente al ingreso masivo de extranjeros, de arengar en favor de la educación tecnológica modelada sobre el obrero inglés, de destacar el papel de la mujer, siempre en la casa, ¿no?, y al lado del marido, a la que ve como una suerte de máquina de guerra con guantes de terciopelo que, al conquistar al extranjero innovador para formar la nueva familia argentina, ayudará a concretar la sociedad que imagina Alberdi. En medio de este festival aparentemente aperturista, sin embargo, Alberdi exhortaba a no copiar modelos extranjeros para alcanzar esa sociedad, entre comillas, de libertad, de riqueza y de progreso. Ya en fragmento preliminar al estudio del derecho, avanza con una reivindicación que retomarán las bases: el derecho a la cultura propia, única base legítima de una nueva organización social. Cito: depuremos nuestro espíritu de todo color postizo, de todo traje prestado, de toda parodia, de todo servilismo. Gobernémonos, pensemos, escribamos y procedamos en todo, no a imitación de pueblo ninguno de la tierra, sea cual fuere su rango, sino exclusivamente como lo exige la combinación de las leyes generales del espíritu humano con las individualidades de nuestra condición nacional. Fin de cita. Alberdi fue un escritor político prolífico, diverso y cambiante, en diálogo permanente con los acontecimientos de su época. Así lo testimonian sus 4 ediciones de las bases, los 8 tomos de las obras completas que publicó en vida y los 16 tomos de los escritos póstumos que deliberadamente dejó inéditos, es decir, nunca publicó. Pero hay un dato significativo, para terminar, ¿no?, que me parece casi una cifra de los vaivenes de la historia argentina. El autor de las bases de la Constitución Nacional, o por lo menos se lo asocia con eso, vivió 40 años seguidos fuera del país.
12 en Montevideo, 10 en Chile, cerca de 30 en Francia. Salió a los 28 años y volvió casi sobre los 70, para regresar un poco tiempo después nuevamente a Francia y morir solo allí en un hospital de Neuilly. Solamente la pasión de una escritura construida como acicate para la acción de otros pudo haber sostenido y saltado una contradicción de tal envergadura que el mismo Alberdi creyó necesario formular y aclarar en Palabras de un ausente, en que explica a sus amigos del Plata los motivos de su alejamiento, todo ese es el título, una larga carta abierta que fecha en París en enero de 1874. Lo cierto es que más allá de la forma elegida por Alberdi en cada caso, ensayo, panfleto, artículo periodístico, carta pública o privada, sin duda se trata de una escritura de ideas de gran eficacia retórica con consecuencias visibles sobre el polo opositor. Con ella, Alberdi sustituye la materialidad del cuerpo físico, es decir, él, ¿no?, por la de sus escritos, es decir, el cuerpo gráfico, y logra instalar en la sociedad del Plata de la segunda mitad del siglo XIX, en los diarios, en las tertulias y cenáculos, en el debate político público y privado, en la correspondencia de amigos y enemigos, la ilusión de una presencia activa y constante que fue más a lo largo del tiempo más o menos influyente, más o menos recordada, con mayor o menor impacto, adhesión o reprobación social, insisto, a lo largo del tiempo y según las diversas coyunturas, que como lo muestra nuestra circunstancia actual, sigue tallando fuerte en el imaginario social con vigencia renovada. Muchas gracias. Sin contar con un público simpático. No sabe mi ley que no le da ninguna entrevista a nadie que le pueda decir algo que lo molesta. Bueno, ahora seguimos con el doctor Fabio Basso, ¿no? 15 minutos. Sí. No, muy bien, pero tenés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero agradecer, ¿se escucha bien? No sé. Les quiero agradecer por su presencia y, bueno, obviamente la editorial por la invitación y el gusto de poder compartir esta mesa con Eduardo, Lucila y Mariano. Bueno, nada, voy a hacer, a diferencia de Lucila, yo no soy ordenado ni prolijo y es probable que me vaya un poco por las ramas, pero voy a tenerme los 15 minutos. Bueno, obviamente la convocatoria es para hablar de Alberdi, de Bases, su libro, y también, evidentemente, de cómo resuena hoy en día la figura de Alberdi y el texto Bases, a lo que, bueno, Lucila recién estuvo haciendo referencia claramente, ¿no?, con la famosa ley Bases. Yo me voy a detener en dos cuestiones, que las anticipo, así si después no las cumplo me pueden reprochar con razón. La primera es tratar de desarrollar brevemente la trayectoria de Alberdi, porque cuando decimos Alberdi estamos unificando en un nombre propio una obra muy extensa, como dijo recién Lucila, que se extendió por más de medio siglo y en la cual Alberdi fue cambiando y la sociedad fue cambiando. Entonces, cuando invocamos a Alberdi, estamos invocando muchas cosas. Igual, muchas veces parte de la discusión pública sobre los textos de Alberdi, sobre la figura de Alberdi, se empantanan en no advertir que están tomando textos de diversas épocas, de distintos momentos de Alberdi, etc. Entonces, ahí hay un tema. El segundo, ya para detenerme más en el contenido, lo que creo que es lo más sustancial, un tema que, bueno, a mí particularmente me interesa, no solo a mí, es ciertas tensiones, para usar un eufemismo, entre la tradición liberal y la democracia en Argentina, que me parece que son constitutivas de la tradición liberal y que obviamente no creo que se hayan expresado del mismo modo en casi 2 siglos, pero sí que tiene ciertos
problemas, ciertos planteos que aparecen en forma recurrente o que son retomados, y me parece que toda la discusión actual sobre Alberdi permite volver sobre esta cuestión. Entonces, al primer punto. Bueno, Alberdi creo que es conocido, nació en Tucumán, cerca de la Revolución de Mayo. Su padre era un comerciante próspero, creció en una familia, digamos, acomodada. Muy joven vino a estudiar a Buenos Aires al Colegio de Ciencias Morales, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, esto es interesante, con una beca que se había dado para jóvenes que eran, digamos, provisorios de las provincias, y que ya ahí uno puede ver, por lo que no pasó, algo que va a marcar un futuro enfrentamiento con quien va a ser su contracara, su frenemy, diríamos hoy en día, a lo largo de varias décadas, que es Sarmiento. Sarmiento no consiguió esa beca. Es algo que le quedó acá toda la vida, y cada vez que podía lo hacía relucir, como él se tuvo que formar solo, a diferencia de sus compañeros de generación. Sin embargo, bueno, en realidad, ahora voy a decir una cosa sobre ellos dos. Se puede hacer toda una historia argentina con Alberdi y Sarmiento, así que bueno, voy a hacer pocas cosas. Bueno, entonces tuvo vaivenes en sus estudios, un poco se aburría, bueno, decidió volver, terminó estudiando como abogado. Es interesante porque ya en ese momento Alberdi estaba muy vinculado con la dirigencia federal. Y esa es una primera cuestión que es importante tener en cuenta. Muchas veces se asocian los jóvenes de la generación del 37 con los unitarios. Y eso es efecto en parte del rosismo, que los va a colocar digamos, en una situación de enfrentamiento y de exilio, donde sí se van a vincular con los unitarios. Pero en sus primeros pasos los jóvenes de la generación de Alberdi, los jóvenes de la generación romántica, Alberdi, Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, después Mitre, etc., algunos de ellos están muy vinculados con dirigentes del federalismo. Por ejemplo, en el caso de Alberdi, su primer libro importante, que mencionó Lucila, que es el Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, en 1837, está dedicado a Alejandro Heredia, que era el gobernador de Tucumán. Sí, que le dio la beca. No, y aparte que en un momento le dio, incluso, perdón, que también, ¿qué figura, qué idea tenemos de caudillos? Alejandro Heredia era doctor en teología, formó en la Universidad de Córdoba, era un erudito muy importante. Él le dio las primeras clases de latín a Alberdi, ¿no? A veces que tenemos esas ideas de caudillos. Bueno, y también en un momento, mientras estudiaba Alberdi, surgió la posibilidad de que Facundo Quiroga le bancara un viaje a Estados Unidos para estudiar el sistema federal. No, para que vean que ya de joven está muy vinculado, para ponerlo así en términos muy claros, vinculado a ciertos actores. En la década del 30 es cuando se va constituyendo esta generación, la generación del 37, muy fuertemente vinculada con la Universidad de Buenos Aires, y es ahí cuando Alberdi, no solo él, pero principalmente él, se propone constituirse en una suerte de letrado del servicio del poder. Y en este caso es de Rosas, y esa es otra cuestión que es importante tener presente. Ese libro, el Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, en 1837, él se está ofreciendo como una especie de, estoy exagerando un poco, de intelectual orgánico del rosismo, que es el que lo va a guiar. Entonces, no es que todo el tiempo la generación del 37, todos sus miembros, y en particular Alberdi, fueron opositores a Rosas. Al principio estaban muy cercanos al régimen rosista. Vicente Fidel López era hijo de Vicente López y Planes. Vicente López y Planes era el presidente de lo que sería la Cámara de Justicia de Buenos Aires en la época de Rosas. Podríamos dar muchos ejemplos. Están vinculados personal, familiarmente, intelectualmente. Y hay otra cuestión importante de Alberdi en ese momento. Sus ideas no eran cercanas a lo que nosotros entendemos como liberalismo, sino lo que en ese entonces era el socialismo. Entonces tenemos en 1837 un grupo de jóvenes muy fuertemente imbuidos de ideas socialistas. Bueno, hoy 5 de mayo es el aniversario del nacimiento de Marx. Estas son ideas marxistas, ideas socialistas previas a Marx, sobre todo de ciertas corrientes francesas, sobre todo de Pierre Leroux, que era un artesano radical. Entonces tenemos un Alberdi que no es la imagen que nosotros a priori diríamos, ese es el Alberdi, rosista y socialista. Tampoco diríamos que es muy común rosista y socialista. Hay que explicarlo y no tengo tiempo, se las dejo. Pero en todo caso después se lo puedo explicar. El tema es que su intento de acercamiento a Rosas fracasó, no por él, sino porque a Rosas la verdad que le importaba muy poco tener un grupo de jóvenes presuntuosos que le tenían que decir a él lo que tenía que hacer, ¿no?
no era algo que Rosas se sintiera muy atraído por esa perspectiva, ¿no? Porque tenía que... ¿Para qué la necesitaba? Y más bien le producía un barullo. Bueno, ahí es el momento en el que Alberdi efectivamente, él no es enviado al exilio, a diferencia de Sarmiento, ¿no? Todo que cruza la cordillera, escribe, no sé, las ideas no se matan, el francés, todo eso. No, él por su propia voluntad decide cruzar a Montevideo, a estar los exiliados. ¿Por qué? Porque en el medio pasó algo que va a ser muy importante. Se va a producir el bloqueo francés, como voy a explicar ahora, y existe la posibilidad de que el régimen rosista, que él veía como inconmovible, como una genuina representación de lo que era el estado social de las provincias del Río de la Plata en ese momento, y esa era su idea de por qué había que apoyarlo, que Francia terminara con el régimen rosista. Y de hecho Alberdi se pone a la cabeza de quienes proponen asociarse con Francia. Incluso los antiguos unitarios no quieren saber nada sobre esto. Juan Cruz Varela publica un poema diciendo que lo peor es traicionar a la patria, o sea, que prefieren a Rosa que traicionar a la patria. Y Alberdi los termina, o sea, para ver, digamos, algo de lo que decía Lucila, la capacidad de Alberdi de intervenir, porque no solo él, pero él básicamente termina convenciendo a la oposición que está exiliada de apoyar a los franceses. Y él de hecho se convierte en el secretario de Lavalle, el primer secretario de Lavalle, el segundo es Félix Frías, otro miembro de su generación. Entonces pasa de un nacionalismo así muy fuerte o en clave romántica a este apoyo a Francia. Bueno, el bloqueo francés, ¿por qué los unitarios no quieren apoyar a Francia más allá del nacionalismo? Porque ya tenían experiencia política y sabían que los iban a dejar pagando, que es lo que pasó. O sea, cuando Francia por distintas razones decidió que ya no convenía seguir interviniendo en el Plata, bueno, dejó pagando a todos sus exiliados, a sus aliados, y bueno, es lo que le pasó a Lavalle, por ejemplo. Entonces, Alberdi en eso tiene una incidencia muy importante. Entonces, a partir de ahí se prolonga su exilio y de toda su generación, y es cuando empiezan a reelaborar sus primeras posiciones que tenían que ver con esto que decían, ¿por qué el apoyo a Rosas? Porque pensaban que ya había un orden político constituido, que lo que había que hacer era dotarlo de un marco institucional y de modernizarlo y que incorporara elementos progresivos que lo fueran orientando hacia el nuevo orden mundial en un sentido más progresivo que el que el rosismo planteaba. Cuando apoya al bloqueo francés piensa lo mismo, en una inserción, en un proceso de modernización, pero ya en otra clave, es decir, si primero pensaba que había que modificar las tradiciones, la cultura, las instituciones, para después desarrollar cambios políticos, aparece con el bloqueo francés la posibilidad de que la política transforme todo. Ese es ese momento. En la década del 40 él va a abandonar ese socialismo primario que tuvo, esos primeros momentos, ese socialismo que tuvo sus primeros pasos, y se va a orientar más a políticas, a posiciones cada vez más liberales. Para poder contrastarlo, no es el caso de Echeverría, ¿no? Para tener otra figura que era de su generación, que también fue muy importante. Y en ese paso lo que va a aparecer es una reformulación, una reconsideración de sus posiciones. Si primero había pensado que había que producir cambios paulatinos de orden sociocultural para después producir las transformaciones políticas, y después pensó que con un golpe político podía transformar a la sociedad, ahora lo que está pensando es que hay que transformar la estructura económica para que después vengan las transformaciones sociales y culturales y después vengan las transformaciones políticas. Las bases va a ser eso. Ese, digamos, dicho así muy rápidamente, ese es el gran cambio que se produce en esos años, es uno de los tantos grandes cambios que se producen en esos años en el pensamiento de Alberdi y también en el de muchos de sus compañeros de generación. No voy a hablar de la segunda cosa que iba a hablar porque no voy a tener tiempo, de liberalismo y democracia, pero probablemente Eduardo diga algo al respecto. Así que me voy a detener un par de cosas más en torno a las bases y esta cuestión. ¿Qué es una constitución? Hay muchas cosas, pero sí o sí siempre es una transacción entre el presente, el pasado y el futuro. En distinto grado. No se puede hacer una constitución que sea puro futuro, porque no se cae, y no puede ser una constitución que sea puro pasado, porque ¿para qué hacerla si ya está todo?
Entonces, el tema es qué tiene de presente, qué tiene de pasado y qué tiene de futuro la Constitución del 53, o por lo menos bases y puntos de partida. Y ahí se ve el talento de Alberdi en haber sabido recoger lo que había sido esa experiencia de 15, 20 años de trayectoria, y si quieren de 40 desde la Revolución, en el sentido de cuáles eran las fuerzas políticas actuantes en el Río de la Plata, cuáles eran las tradiciones, por qué habían fracasado los intentos de organización centralista, que nosotros conocemos comunitarios, por qué no alcanzaría ya con una organización de una confederación de provincias y era necesaria la construcción de un Estado federal. Y ahí uno ve la transacción entre distintas fuerzas que operan en Argentina en ese momento y que incluso ya están en parte enunciadas en el dogma socialista. Él escribió una de las palabras simbólicas del dogma socialista, dos en realidad, del dogma socialista, y una da cuenta de esto, de los antecedentes federales y unitarios. Y también es una transacción en el sentido, algo que también mencionó Lucila, que está pensando en el futuro y dice, vamos a hacer este orden en el cual vamos a dar todo para que se desarrolle una economía abierta que permita la incorporación de inmigrantes y de capitales. Y abro un paréntesis, esto es muy importante porque es una constitución de esa época y parte de las discusiones y los problemas cuando se la trae al presente, no hay una distinción tan clara entre capitales e inmigrantes. Lo que Alberti estaba pensando eran familias o comunidades que venían con sus instrumentos de trabajo, con sus propios capitales. No es que pensaba que venían inmigrantes y el capital. El capital financiero no está desarrollado. Entonces, la idea que tenemos hoy en día nosotros sobre no es lo mismo. Porque no existía, el capitalismo era otro capitalismo, ¿no? Entonces, lo que está planteando en eso es esta transacción, esta república posible que va a dar paso en el futuro a la república verdadera. Esa república verdadera es la que supuestamente cuando se iba a producir, ahí sí, una ampliación democrática, donde se iba a poder, los hábitos y las transformaciones provocadas por la inmigración iban a transformar la sociedad, iban a crear nuevos valores, nuevas sociabilidades, y ahí se iba a poder dar este nuevo orden político. Cuando llega la república verdadera, en 1916, con la ampliación del sufragio masculino, es cuando el liberalismo argentino decide desconocer a ese proceso que Alberti había anticipado con el paso de la república posible a la república verdadera. Y termino con esto. Si uno piensa, para la discusión del presente, el salón de próceres que armó la Casa Rosada hace un par de meses, ¿no? La figura, que es un poco bizarro, pero tiene un sentido, tiene un contenido esto. Porque los únicos dos presidentes del siglo XX que están son Victorino de la Plaza y Carlos Saúl Menem. Creo que casi nadie de ustedes sabe quién fue Victorino de la Plaza, claramente, ¿no? En serie fue un presidente. Bueno, fue el último presidente antes de Irigoyen. Y después no se les ocurrió que podía estar Irigoyen, Perón, Alfonsín, Frondizi, Ilia, o sea, algo, no, Menem. Bueno, ese juego del salón está dando cuenta de lo otro que yo quería hablar, del problema del liberalismo argentino en relación a la democracia, que no era lo que Alberti proponía, en el sentido de que pensaba, no sé, podríamos discutirlo, pero lo que él pensaba es que en el futuro eso no iba a ser así. Bueno, lo que el liberalismo argentino, una parte importante de él al menos, planteó a partir de la ampliación del sufragio universal y la llegada a la república verdadera, es que iban a estar en contra de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos, agradezco la síntesis de la brillante exposición del doctor Baza, y ahora pasamos a Eduardo, que va a cerrar esta mesa tan interesante. Buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, se puede decir buenos días. Y bueno, lo primero es la disculpa porque no me gusta llegar tarde, pero más grave es llegar tarde a la presentación de este libro. La autora es una gran amiga que me va a seguir retando seguramente. ¿Quién me presentó? Es una demostración de que me pone mal esto de haber llegado tarde. Bueno, pero como Alberti no podía venir
Me parece que está muy bien representado. Bueno, vamos a hablar de la autora, de Alberdi, y para no ser menos, yo también voy a hablar un poco de por qué se ha vuelto importante Alberdi en la Argentina en estas últimas semanas, que no tiene nada que ver con los méritos de su obra política y literaria, sino con el capricho, podríamos decir, del actual presidente. En realidad, siempre hubo una corriente del liberalismo argentino en el siglo XX que reivindicó mucho a Alberdi. Pero la verdad que no es fácil encontrar las razones por las cuales lo hacían. Porque, como dijo Fabio, es cierto que Alberdi, después de haber ser referenciado con autores fundamentalmente franceses y de haber trabajado más en la perspectiva de la filosofía y del derecho, y el resultado de eso es su primera obra, el Fragmento Preliminar, Alberdi va a ser cada vez más influenciado por Adam Smith, a quien no leyó directamente, según parece, como ocurrió con la mayoría de los que seguían las ideas liberales en esos años, pero que no pudieron conocer la obra de Smith. Seguramente leyó a Juan Bautista Say, que es un autor francés muy conocido como divulgador de Adam Smith. Y según se puede apreciar en las bases, el pensamiento de Alberdi cada vez tiene más que ver con los temas fundamentalmente económicos, ¿no? La inmigración, en última instancia, que no es solo un tema económico, pero que tiene el puntal sobre el que se asiente de algún modo la idea del crecimiento económico posible en la Argentina en el pensamiento de Alberdi. Pero Alberdi no fue el más liberal de su generación, e incluso tuvo actitudes políticas como la denuncia de la guerra del Paraguay, que en general el liberalismo argentino, siguiendo a Mitre, ha tenido una postura obviamente de apoyo a la guerra. Yo por lo menos no he encontrado una explicación muy clara de por qué esa afición a Alberdi, y en el caso de Milei parece que no se ha preocupado tampoco por tener un mínimo de coherencia, porque él en varios discursos él dice que reivindica la Constitución de 1853 y destaca especialmente que ese elogio incluye también a la Constitución de 1860. Ustedes saben que después de la victoria curiosa, digamos, de Mitre cuando Urquiza se retira del campo de batalla de Pavón, en la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, perdón, consigue imponer una nueva reforma constitucional, se convoca la constituyente de la provincia de Buenos Aires y posteriormente una nueva constituyente nacional incorpora los reclamos de Buenos Aires, que en última instancia tenían que ver con la defensa de las prerrogativas que tenía la provincia de Buenos Aires, que la llevaban a no acceder a la libre navegación de los ríos, ni a una mayor redistribución de las rentas, y que motivaron en buena medida, en muy buena medida, la separación de Buenos Aires de la Confederación después de la Constitución del 53. Y es curioso que cite especialmente la Constitución del 60, porque Alberdi obviamente estaba en contra de la separación de Buenos Aires. Él fue embajador de la Confederación en Europa, del Estado Federal, y fue además el autor de las bases que en esos puntos fueron seguidos, digamos así, por el texto constitucional plenamente. Pero por lo visto eso no le preocupó mucho qué pensaba Alberdi de esas reformas que perjudicaban
que restringían de algún modo la visión más federal que tenía la Constitución de sus élites. Pero siempre hubo, como decía, ultraliberales en la Argentina y ultragorilas más que liberales. El almirante Rojas fue uno de esos, por ejemplo. No sé, no creo que haya leído muchos textos sobre Alberdi y su época, pero llegó a ser integrante de la Academia de Ciencias Morales, el almirante Rojas, ¿no? Así como suena, rarísimo, que el almirante Rojas pudiera estar en una academia y que esa academia fuera la de las ciencias morales, ya es como para ver que Sí, bueno. Milei no hace más que continuar una tradición de ridículo y de escarnio del sector más reaccionario argentino, pero había otro marino que participó con Rojas en el golpe de 1955, que era el almirante Carlos Sánchez Sañudo, que terminó siendo presidente de la institución Alberdi, y no me pregunten por qué, porque seguramente habrá escrito algún librito para justificar eso, pero a partir de allí hubo, yo creo que si uno se pusiera a investigar esto, que no, a lo mejor tiene que ver con que terminó siendo como la rama menor del liberalismo, ¿no? Es decir, la gran figura del liberalismo argentino era Mitre, su vocero era el diario, y sigue siendo, el diario La Nación, y era curioso apoyar a Alberdi, ¿no? Es decir, en general, si uno lo compara con las adhesiones que ha tenido a lo largo de la historia, es decir, con el culto que ha habido a Sarmiento y a Mitre, Alberdi termina siendo una figura con pocos adherentes y tal vez con mucho, por la que se tiene un respeto intelectual profundo, porque nadie niega la importancia de su obra. Bueno, pero Milei no se hace mucho problema para saber por qué le gusta Alberdi, ¿no? Y bueno, si eso fuera la única irracionalidad dentro de su pensamiento y sus discursos de estos días, no habría que preocuparse menos. Bueno, acá ya se habló de 2 o 3 de los temas que yo quiero tocar. Voy a tratar de no repetir, pero tampoco de decir lo que no dijo el que habló antes que yo, porque yo quería recordar la poesía de Juan Cruz Varela, que expresaba el rechazo de los unitarios al bloqueo antifrancés, al bloqueo francés. En realidad es una poesía previa a la decisión de Alberdi, ¿no? Y que, como él decía, los unitarios pensaban, lo pensaba Lavalle también, que no se podía apoyar a una potencia extranjera en un conflicto interno, que eso era algo que no tenía tampoco mucho que ver con el mínimo sentimiento nacional. Y Juan Cruz Varela escribe un poema lamentando que Rosas no enfrente el bloqueo, cosa que da por seguro, no espera que se pase un tiempo para poder decir, bueno, cómo claudicó Rosas frente al bloqueo francés, sino que dice, si tu tirano vengara, y esto es lo que no me acuerdo, así que no sé si se acuerdan, no me acuerdo, pero me parece interesante porque muestra que para mí ese es un punto que no se ha señalado tanto, donde se modifica de hecho toda la, digamos así, el pensamiento, la propuesta política de la generación del 37. Pasa algo parecido a lo que le pasó a algunos sectores de
izquierda o del radicalismo intransigente en la Argentina en relación con el peronismo, ¿no? Que de pronto se hicieron antiperonistas y eso pasó a ser tan importante, tan central en la coyuntura política, en el debate político argentino, que el otro era algo superfluo, secundario, ¿no? Es decir, porque en la polarización que se dio en la política argentina a partir de 1945-46 era peronista o antiperonista, ¿no? Y se dio la paradoja, pocos años después, de que los dirigentes del sector más avanzado del radicalismo, que eran los de la intransigencia, terminaron convirtiéndose en los jefes de la oposición antiperonista. Bueno, ¿y por qué digo esto que se me ocurrió recordando ahora la situación del bloqueo antifrancés, del bloqueo francés? Porque en realidad los integrantes de la generación del 37 eran muy críticos de los unitarios y planteaban que el enfrentamiento entre unitarios y federales era un enfrentamiento que debía ser superado. Y superado con una propuesta que más moderna, más al tanto del pensamiento europeo, como ellos planteaban, pero al mismo tiempo también que tuviera que ver con el americanismo que pregonaba Alberdi, Echeverría y los integrantes de la generación del 37. Y uno piensa ahora qué buena ocasión hubiera sido para la generación del 37 de alguna manera mostrar que era necesario y posible superar el enfrentamiento entre unitarios y federales, y de algún modo el objetivo más natural, digamos así, más importante, más pertinente para superar ese enfrentamiento era defender la nación de la agresión extranjera, y para eso cerrar filas en torno a ese objetivo. Claro, esto con el diario del lunes parece medio ridículo, ¿no? Piensa que las cosas pasan de una manera muy distinta, pero si piensa que pocos meses antes, como también dijo Fabio, Alberdi había escrito en el libro Prolegómenos, estudios preliminares, sí, fragmentos preliminares del estudio de Derecho. Sí, sí. Bueno, el bloqueo fue la 38. Claro. Entonces, en ese momento, Alberdi hace algo más que reconocer que Rosas tiene el apoyo popular y por eso merece ser apoyado, sino que de alguna manera esa reivindicación de algún modo de Rosas, que nace en el estudio preliminar, en el fragmento preliminar, diciendo que no es alguien que esté apoyado sobre la bayoneta, sino que es la acción espontánea del pueblo. Bueno, hace difícil pensar que ese mismo autor va a ser el que encabece la reacción pro-francesa y se encargue personalmente, como también decía Fabio, de convencer a los unitarios de que ese es el peligro. Claro, si uno ve la cantidad de citas francesas que tiene este libro, Nos sacan de la sala. ¿eh? Quieren sacarlo de la sala. Bueno, entonces voy a tomarme 3 minutos para contestar el tema que me dejó Fabio, ¿no? El tema de las tensiones entre liberalismo y democracia. Yo creo que Alberdi, que tiene mucha dificultad, tendría para explicar su actitud frente al bloqueo francés, pero que seguramente ganaría
muchos puntos si nos ocupamos de su actitud frente a la guerra del Paraguay. Alberdi tiene, para decirlo en pocos minutos, tiene una posición que es la de todo el liberalismo argentino en relación con la participación popular, ¿no? La participación del pueblo. En el sentido de que todos, unos explícitamente y otros sin entusiasmarse tanto, pero todos aceptaron que la idea de la república posible incluía el gobierno de las minorías. Es decir, la Argentina tuvo la peculiaridad de no tener ninguna ley nacional que calificara el voto, que restringiera la participación en el voto, pero hubo distintos procedimientos según los momentos y los lugares, pero estaba claro que, bueno, si el voto no es protegido, como lo va a hacer después la ley Sáenz Peña en 1912, no se garantiza que los que vayan a... Primero, lo más elemental, que no le peguen un tiro al que se acerca al atrio si es del partido distinto, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, todas las garantías que da la legislación a partir de 1912. Entonces, estaba claro que esa restricción de la participación popular era condición para el funcionamiento del sistema tal como estaba pensado, y en un momento la élite gobernante llegó a preocuparse mucho porque los inmigrantes eran muchos y de algún modo los que gozaban de derechos políticos y podían definir el rumbo del país, naturalmente tendrían a sentirse hostilizados por esa inmigración que crecía. Pero en el segundo punto, esto me parece que es lo más importante, donde sí Alberdi se diferencia claramente del liberalismo argentino, el resto del liberalismo argentino, es no solo en su actitud frente a la guerra del Paraguay, sino que Alberdi, cuando escribe las bases, que es una constitución liberal, donde no hay ninguna reivindicación de la participación, ni de las garantías para el sufragio, ni todo lo que antes decíamos, pero Alberdi piensa que hay que constituir un país federal. Y el no haber constituido un país federal hizo, como lo dice un filósofo, Conrado Alberini, ¿no?, que se pueda calificar el pensamiento de Alberdi como un liberalismo conservador pero amable. ¿Por qué amable? Porque en la foja de servicio de Alberdi ni en la de no se van a encontrar los crímenes que se van a encontrar en el registro del comportamiento político de los otros dos grandes líderes del liberalismo argentino, ¿no? Es decir, hay que pensar lo que significó la guerra del Paraguay y lo que significó abandonar el camino de un federalismo más pleno en 1853 para ver que la Argentina que pensó Alberdi, a pesar de Milei, era una Argentina más democrática y más nacional que la que pensaron Sarmiento y Mitre. Bueno, muchas gracias. Estamos bastante apretaditos de tiempo, pero no quería dejar de decir que además de la presentación y además del cumpleaños de Marx, también el cumpleaños de Lucila. Así que un aplauso muy grande. Muchas gracias por aceptar el regalo especial. Para todos los ávidos compradores de las novedades de Coligüe, quiero decirles que vamos a trasladar la mesa afuera, así que busquen a mi compañera Luz, que ahí vamos a tener todo el material disponible.